Como presentación del grupo uno hablaremos sobre la evolución de las relaciones internacionales. Comenzaré con los hechos de 1492, el descubrimiento de América y la expulsión de los moros y judíos. Esto teniendo un impacto importante en las relaciones internacionales de España. Comenzaré con el descubrimiento de América, ya que este fue un hecho que llevó a España a ser una potencia en toda Europa, ya que esta se juntó con las relaciones internacionales de Portugal, Francia e Italia, que en esos tiempos eran las potencias de Europa. El 12 de octubre de ese mismo año fue cuando Cristóbal Colón desembarcó en las costas que hoy conocemos como América. La expulsión de los moros o judíos fue un suceso que tuvo impactos negativos en las relaciones internacionales que ya había logrado España con los países mencionados anteriormente, ya que esto creó una tensión entre ellos, ya que creían que los judíos que habían migrado a esos países propagarían la brujería y la herejía. A continuación les hablaré sobre la Guerra de los 30 años y la Paz de Westfalia. Como todos sabemos, es un hito de gran importancia en la evolución de las relaciones internacionales, porque a partir de ellos es que se crea el sistema westfaliano que conocemos hoy día. El antecedente directo de este sistema es el rechazo de los señores feudales de la Europa central del siglo XIV a la autoridad del Sacro Imperio Romano y el Papado, bajo la doctrina in regno suo, es decir, que a cada rey le correspondía a su reino, que es la precursora directa de la doctrina de la soberanía que actualmente conocemos, que toma su forma final un siglo después con los 5 libros de la República de Jean Baudin y cobra preeminencia política 2 siglos después con la Gran Guerra de los 30 años en la que muere el 40% de la población de Europa Central y se firma la Paz de Westfalia. Con esta Paz de Westfalia se crea un sistema internacional que presenta 4 aspectos centrales: la institucionalización del territorio como fundamento inequívoco del Estado, la soberanía como capacidad de los estados para gobernarse a sí mismos sin interferencia, la anarquía como inexistencia de un poder superior que puede imponer orden, y la cooperación internacional como cooperación necesaria de los estados para resolver pacíficamente sus diferencias y promover el comercio y la paz. A continuación veremos que en 1814 y 1815 se celebra el Congreso de Viena, siendo esta una reunión diplomática importante en la historia de las relaciones internacionales. Fue convocado tras las guerras napoleónicas para reorganizar Europa después de la caída de Napoleón Bonaparte y restaurar la estabilidad en el continente. El Congreso de Viena estuvo liderado por potencias de la época como Austria, Prusia, Rusia, Gran Bretaña y Francia, representadas por sus respectivos monarcas y diplomáticos. El principal objetivo era establecer un equilibrio de poder en Europa para prevenir futuros conflictos y revoluciones. Durante este congreso se restablecieron las fronteras de Europa, se tomaron decisiones sobre el destino de los territorios conquistados por Napoleón y además se promovieron principios como la legitimidad monárquica y la restauración de las dinastías legítimas. La Santa Alianza surge del Congreso de Viena, formado por Austria, Rusia y Prusia. Esta alianza tenía como objetivo principal mantener la paz y la estabilidad en Europa, basándose en principios conservadores y religiosos. Sin embargo, también se utiliza para sofocar movimientos revolucionarios en otros países europeos. A continuación, de 1914 a 1918, ocurre la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial, las operaciones militares en Europa tuvieron un impacto crucial durante la guerra y pues asimismo en las relaciones internacionales. Tras su conclusión en el año 1919, se celebró el Tratado de Versalles, donde las grandes potencias se reunieron para tomar decisiones muy importantes. Este tratado imponía varias sanciones a Alemania que le dieron origen al nuevo sistema internacional que se conoce hoy en día. Asimismo, surgió la Sociedad de Naciones. Esta emergió para promover la cooperación internacional y la necesidad de hacerlo. Sin embargo, esta enfrentó dos desafíos fundamentales. El primero fue que Estados Unidos no formaba parte del tratado ni lo ratificó. Y el segundo fue que la falta de un mecanismo eficaz para ejercer
un poder coercitivo resultó un fracaso. También la Primera Guerra Mundial le dio forma al sistema internacional actual y a la sociedad de naciones. Aunque fue breve su existencia, este dejó un legado importante en cuanto a la cooperación de las relaciones internacionales y a la búsqueda de la paz. Como parte de la evolución de las relaciones internacionales, tenemos el Tratado de Versalles y la Sociedad de Naciones. Surgieron como respuesta de la Primera Guerra Mundial, que tuvo lugar de 1914 a 1918. El Tratado de Versalles, firmado en 1919, fue uno de los acuerdos de paz que pusieron fin a la guerra y se centró principalmente en Alemania. Este tratado culpó a Alemania por la guerra y le impuso importantes reparaciones económicas internacionalmente, lo que generó resentimiento y tensión en ese país. Por otro lado, la Sociedad de Naciones fue una organización internacional creada como un esfuerzo para mantener la paz y prevenir futuros conflictos. Fue establecida como parte del Tratado de Versalles y tuvo como objetivo principal fomentar la cooperación entre las naciones y resolver disputas diplomáticas en lugar de recurrir a la guerra. Sin embargo, la Sociedad de Naciones enfrentó desafíos importantes como la falta de apoyo de algunas potencias importantes en ese momento y su incapacidad para evitar la Segunda Guerra Mundial. Finalmente, reemplazada por las Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial en un intento de crear una organización más efectiva para mantener la paz y la seguridad internacional. De 1936 a 1939 se tiene el evento de la Guerra Civil Española, la cual fue un conflicto interno en España entre las fuerzas republicanas y las fuerzas nacionalistas, lideradas por el general Franco, teniendo un gran impacto a nivel internacional en algunos aspectos. Por su estudio de las relaciones internacionales, se observa que el conflicto atrajo la atención y apoyo de diferentes países y actores internacionales a ambas partes. Aunque derivado del conflicto se observa que muchos países tuvieron el apoyo, se firmó un pacto llamado no intervención, el cual establece en que ningún país europeo podía brindar apoyo o proporcionar armas a ningún bando. Sin embargo, algunos países europeos brindaron apoyo encubierto. La Guerra Civil Española, durante los 3 años que se prolongó, profundizó las divisiones políticas y sociales a nivel internacional, así como una división ideológica, que influyó en el apoyo que recibieron de otros países, llevando a una gran cantidad de españoles a buscar el exilio y refugio en el extranjero, principalmente en Francia y América Latina, teniendo un importante impacto en la historia de España y en la política internacional de ese entonces. Ok, hablemos de lo que sucedió durante el periodo de 1939 a 1945. Se dio la llamada Segunda Guerra Mundial. Este evento fue crucial y se dio un gran impacto muy significativo en la evolución de las relaciones internacionales. Este conflicto global comenzó con la invasión de Polonia por parte de los alemanes, de los llamados nazis, en 1939 y se expandió rápidamente a medida de que varias naciones se involucraron en ella. Fue una gran guerra devastadora que involucró a las principales potencias mundiales y provocó un cambio significativo en la manera en que estas interactuaban. La Segunda Guerra Mundial presentó la formación de alianzas, como por ejemplo, por un lado, digamos, al eje liderado por Alemania, Italia y Japón, mientras que por otro lado teníamos a los aliados que eran Reino Unido, Estados Unidos y la Unión Soviética, junto a varias otras naciones. Durante esta época se llevaron a cabo importantes conferencias como la de Yalta. Estas conferencias sentaron las bases para la reorganización de un mundo después de la guerra. En este periodo se obtuvo la creación de las Organizaciones Unidas con el objetivo de evitar otras guerras y mantener la paz y la seguridad internacional. Por último, tenemos la Guerra Fría. Esto no fue un simple enfrentamiento ideológico, sino también fue un enfrentamiento de los sistemas de Estados Unidos y de la Unión Soviética, en donde prevaleció la pelea por el poder.
En este periodo histórico se dio un sistema bipolar y se le llama Guerra Fría porque en realidad nunca hubo un enfrentamiento directo entre ambas naciones. Existen varias versiones de cuándo verdaderamente finalizó o concluyó la Guerra Fría. Algunos teóricos sostienen que termina en la década de los 50 al establecerse los tratados de Salta y Tridente que marcan un intento para reducir las tensiones nucleares entre ambas naciones. Pero por otra parte, también se dice que el punto de inflexión de la Guerra Fría fue la caída del muro de Berlín en 1989, ya que esto marca la diferencia entre Europa Este y Europa Oeste. También hay otra óptica que dice que la guerra solo termina cuando uno de los oponentes o contendientes colapsa, por lo que bajo esta misma óptica, la Guerra Fría terminó en 1991 con la caída de la Unión Soviética. Lo único que es seguro de estas tres perspectivas es que la fecha de terminación de la Guerra Fría es un objeto claro de debate y el impacto histórico que causó en las relaciones internacionales está vigente hasta el día de hoy. Eso sería todo por nuestra presentación del parcial 2 del grupo número 1. Gracias.